Hola, mi nombre es Eric Marcelino Escobar López. Estudio en el Instituto Politécnico Nacional, Campus Hidalgo. Mi proyecto a presentar es la importancia de la resistencia en un sistema eléctrico. La resistencia cuantifica la oposición que presenta un conductor al paso de corriente eléctrica. Su unidad es en ohmio, descrita en 1827 por el físico matemático alemán Georg Simon Ohm. Con mi experimento voy a demostrar que una resistencia con mayor ohms tiene mayor flujo de corriente y una resistencia con menor ohms tiene un menor flujo de corriente. El material que se va a ocupar para este experimento va a ser una resistencia de 330 ohms, una resistencia de 1000 ohms, una batería de 9 voltios, cables. En este caso yo ya me adelanté y coloqué el foco LED conectado a una resistencia de 1000 ohms, igual un foco LED con resistencia de 330 ohms, y vamos a ocupar un voltímetro para calcular el voltaje con el cual llega al foco y con el cual sale de la batería y ver la importancia de la resistencia. Los usos de las resistencias que les podremos dar: uno es el producir calor, la otra es cuidar componentes electrónicos y la otra es distribuir corriente eléctrica. Por ejemplo, esa resistencia, para medir cuántos ohms soporta o puede retener, ocuparemos un voltímetro en el cual se colocarán en 20K de ohms. Con la ayuda de nuestro voltímetro se colocarán en el inicio de la resistencia nuestra punta y en el final otra de la resistencia a la otra punta, y esa resistencia nos da 0.33 ohms. Nuestra otra resistencia a comparar nos da 0.97 ohms. Existe ya una tabla con colores que nos indica cuál es la resistencia para no ocupar el voltímetro y sea más fácil. Solamente que aquí el voltímetro nos dio 9.7 porque varía en 5% de los ohms. ¿Qué pasa cuando se conecta esa misma resistencia a un foco LED? Por ejemplo, esta resistencia es la de menor ohms. Si se conecta la batería de 9 voltios, vamos a ver qué pasa ocupando nuestro voltímetro. El voltímetro se colocará en 20 voltios. Ya colocado nuestro voltímetro en 20 voltios, tomamos nuestras puntas, comprobamos la batería que tenga 9 voltios o lo que contenga de voltios. Y esta batería tiene 8.85 voltios. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a ver el voltaje del foco? Tiene un voltaje de 2.37 voltios. Veamos qué pasa con la resistencia de mayor flujo, de mayor ohms que tiene. Se conecta a la batería, se prende el foco y veamos cuánto tiene. La batería tiene 9.6 voltios y el foco está pasando 2.07 voltios. Esto quiere decir que entre mayor ohms tenga la resistencia, mayor retiene el flujo de la batería. Reteniendo el flujo de la batería, hay menos intensidad luminosa en el foco. Esto nos ayuda a cuidar nuestro foco, que el foco únicamente prende con 1.3 a 3.3 voltios. Si el foco se conectara directamente a la batería de 9 voltios, se quemaría. Es por eso que las características de una resistencia es cuidar componentes eléctricos. Si la batería llega a tener más voltaje, se quema la resistencia y no se quema nuestro componente eléctrico.